Ya, ahora sí, vamos a partir. Ya tenemos 24, 25 personas ahí, así que bienvenidos todos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, Oye, primero, muchas gracias a todas las personas que están en esta hora aquí junto con nosotros. Tenemos grandes invitados hoy día, ¿ya? No se ven en pantalla, pero ahí están detrás de pantalla dos personas que la verdad es que manejan mucho mejor el tema de lo que estamos viendo ahora respecto a la estrategia de trazabilidad en las comunas. Así que ahí vamos a estar hablando con Cristian y con Gonzalo. Eh, de las comunas de Buin y de Renca respecto a algunas cositas, y eso se los vamos a contar. Pero antes de ir a esa parte, acá están dando. Recuerden que en el chat pueden ir dejando de dónde nos están acompañando, ¿ya? A qué parte representan, así como cuando existían los, los desfiles de moda, esas cosas decían, o misas, así como represento acá de Quilpué. Bienvenido, Rodrigo, bienvenido. Saludos, Willy. Daniela de Santiago. Mira, de Win. María Verónica de Win. Tienes una coterránea. La doctora Burgo. Ella está viendo. Ya, buenísimo. 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 De Maipú también. Maipú. Yo soy de Maipú. Mi comuna original es de Maipú. Mis primeros 27, 28 años fueron en Maipú. Así que estoy dando pistas de mi edad, eso es un tema. Tengo más de 27 años, claramente. Así que hoy bienvenido nuevamente. Berenice, bienvenida. 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 Ya, entonces, la idea para nosotros es una instancia bastante importante, porque estamos lanzando, así como al público, una idea que nació así media a la rápida, pero que tomó harto vuelo dentro de la comunidad y que nosotros creemos que es una idea súper potente y que no podía quedar entre cuatro. Bueno, no entre cuatro paredes porque no estábamos, no estábamos todos juntos, como en las pantallas, en este modo de teletrabajo, COVID y reuniones virtuales. Así que salió esta idea y se las vamos a ir contando, y espero que todas las personas puedan acompañarnos, en esto las personas que tengan interés con esto. Y Camilo también bienvenido, Camilo. Bienvenido a todas las personas. Así que antes de contarle exactamente de qué se trata esto de trazando ideas, contarle un poco de Open Salud. ¿Ya? Aquellos que no conocen a Open Salud es un laboratorio de innovación abierta, es una plataforma ciudadana que busca, a través de la innovación abierta y trabajo colaborativo, desarrollar ideas, tratar de resolver problemas públicos y apoyar distintos intraemprendimientos que se generen, obviamente dentro de las organizaciones, y que tengan impacto positivo, valor público hacia la ciudadanía. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos fundamentalmente articulando un trabajo colectivo en donde las personas que son parte de la comunidad puedan tener acceso a información, acceso a conocimientos, acceso a distintas experiencias de los distintos miembros de la comunidad, y que al tener esta forma de poder conectarse con otras personas y tener la vivencia y la experiencia de otras personas que quizás han vivido lo mismo o ven el problema de otra forma, digamos, que eso ayuda a tener una mirada más robusta de las problemáticas que hay, y por tanto a aumentar las probabilidades de éxito de los distintos proyectos en salud que las personas quieran realizar, ¿ya? Así que somos Open Salud, en eso estamos hace harto tiempo, digamos.
las personas que quieran conocer un poco más, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es opensaludlab.org. Y en particular, esta iniciativa es la iniciativa de Trazando Ideas, en donde queremos tratar de fortalecer y ayudar con un granito de arena, digamos, al tema de la trazabilidad de pacientes COVID acá en el país. Esa es la página web, opensaludlab.org/trazando-ideas, trazando ideas. Y pueden comentarlo en Twitter, en nuestra cuenta es de @opensaludlab, y pueden ocupar el hashtag trazando-ideas, porque básicamente mientras más personas conozcan de esto, al final va a ser mucho más potente la comunidad que estamos tratando de generar, y va a ser mucho más rica la conversación y el acceso a cierta experiencia y vivencias que pueden tener en distintos lugares digamos, del país. Así que cordialmente invitados a entrar a la web, a mirar qué es lo que está pasando ahí, y a comentar. Pueden sacar así un pantallazo, una foto, digamos, a lo que estamos haciendo, y con el hashtag Trazando Ideas en Twitter. Les recuerdo a las personas que están llegando que pueden comentar en el chat de dónde son, de dónde nos están acompañando, y además a través del chat de YouTube van a poder hacer preguntas, comentarios y otras cosas más que vamos a tener en la conversación que vamos a tener un ratito más, ¿ya? Además, en la descripción del video, abajito, hay un link hacia el formulario de registro para las personas que se quieran conectar o quieran ser parte de esta iniciativa, ¿ya? Desde Temuco, bienvenida. O bienvenida. Cata, supongo que eres mujer. Bienvenida. Entonces, ¿qué es Trazando Ideas? La verdad, ya les contaba esto que nació hace un par de semanas atrás, como una idea ahí dentro de la comunidad, a ver qué podíamos hacer. Y la verdad, esto está en el contexto de que la verdad que la pandemia nos ha puesto un desafío súper gigante como sociedad. La verdad es que han sido meses bastante duros para muchas personas, para algunos quizás un poco más que otros. Y la verdad que no solo el aspecto sanitario se ha visto afectado, sino que económico. La verdad es que más de 30 a 32.000 personas fallecían en el país, una tasa de ocupación altísima, personal de salud ya no solo agotado, cansado, problemas de salud mental, temas del teletrabajo, telecolegio y tele todo, digamos. Ha sido muy complejo, y la verdad es que una de las cosas que al menos yo he visto, digamos, es que para salir adelante de este tema, el esfuerzo personal es valioso, valioso, pero no basta que uno lo haga bien o que uno siga las normas o que siga las indicaciones, sino que si todos no lo hacemos o gran parte no lo hace, la verdad es que no vamos a salir adelante. Entonces, esto pone así, la pandemia me refiero, el desafío, digamos, de la sociedad de trabajar colectivamente y colaborativamente, pero así como en la cara, así. Tenemos que trabajar en forma colectiva, en forma individual no vamos a salir adelante. Entonces, dentro de los manejos de la pandemia, hay hartas líneas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, pero la trazabilidad, la estrategia de trazabilidad, o el TTA, trazabilidad, testeo y aislamiento, la verdad es que uno de los pilares fundamentales que tiene, porque eso, digamos, permite cortar la llave de contagio y de diseminación, digamos, comunitario, y por muchas camas, ventilador y cosas que tengamos, si no hay un sistema robusto, digamos, de apoyo social y estrategia TTA, la verdad es que vamos a seguir eternamente en esto. Entonces, la estrategia de trazabilidad es algo que es fundamental en lo que hay que hacer, digamos. Ahí la atención primaria ha sido pero clave y súper valorable. Pero hemos visto a través de los datos, de los registros y las distintas cosas que han salido, digamos, en prensa, en todas las partes, es que, si bien es cierto, la trazabilidad funciona,
la verdad es que no termina de despegar, ¿ya? Ayer salió el último reporte de trazabilidad que saca el Ministerio de Salud, y la verdad es que los indicadores siguen ahí bastante débiles, muchos. Por ejemplo, la tasa de contactos estudiado dentro de 48 horas es de 2,6 a nivel nacional, pero hay regiones como que tienen más y regiones que tienen menos, digamos, entonces hay mucha variabilidad en eso. Y además, los casos que han sido confirmados producto de un contacto estrecho, que el índice global que se le denomina dentro del informe, la verdad es que está cerca de un 46,5%. Entonces la mayoría de la gente no sabemos bien de dónde se está contagiando, entonces, y eso se ha mantenido estable, digamos, en las últimas semanas o meses. Entonces, tenemos que hacer algo en ese sentido y potenciar la estrategia de trazabilidad, ¿ya? Y lo que les contaba no solo ese tema, sino que además, cuando uno empieza a ver los resultados por comuna, también uno ve que hay harta variabilidad, y eso tiene que ver quizás con que no hay una instancia donde las personas puedan establecer relaciones como del día a día entre comunas, entre distintas regiones. Si bien es cierto, lo existen, digamos, hay contacto con otras regiones, hay contacto con otros lugares. Habitualmente tienden a ser como esfuerzos de algunas personas, de algunas comunas o un grupito, pero no hay un tema más sistemático. Entonces, eso es lo que hemos visto, que sigue siendo como desagregado, digamos, ¿ya? Y básicamente por eso nace esta iniciativa de Trazando Ideas, que lo que busca es primero ayudar a fortalecer la estrategia de trazabilidad, pero basándonos en la potencia y la creatividad de las personas, trabajando colectivamente con un objetivo común, digamos. Entonces, Trazando Ideas es la primera iniciativa en este tipo que tenemos acá, con este enfoque de buscar crear un espacio común para que podamos conectar a todas las distintas personas y equipos que tienen relación con la trazabilidad, y que de tal forma que puedan conectarse, puedan compartir experiencias, puedan aprender de los otros, y si el de al lado ya hizo algo, ya tiene un camino recorrido, ya sea por una experiencia exitosa o por una experiencia que no fue exitosa, que también ocurre, digamos, eso es parte, digamos, del aprendizaje. No replicar esfuerzo, el hacer sinergias de unos con otros, el aprender de que el otro hizo el camino recorrido, tal vez me ayuda a mí a avanzar más rápido, etcétera. Esas cosas es lo que queremos buscar con todo esto. Generar un espacio de conexión, un espacio colaborativo, para empezar a diseñar no solo conexiones, sino que empezar a diseñar pequeñas iniciativas, pequeños proyectos, y que impacten positivamente en el desempeño de los distintos equipos de trazabilidad que están a nivel primario. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, está, digamos, el respaldo de la comunidad de Open Salud, que ya tenemos un par de añitos, digamos, de experiencia en mentoreo de iniciativa, de haber desarrollado acompañamiento a distintas personas en distintos lugares, no necesariamente cosas muy innovadoras siempre, sino que dándole esos tips necesarios para que las personas puedan dar los pasos suficientes para que puedan generar esos proyectos dentro de su organización. Y además, hay una cosa que nosotros como que nos dedicamos, por llamarlo así, es que tratamos de ponerle mucho foco a la innovación, a aspectos metodológicos para hacer este tema de generación de ideas y de trabajo colectivo, y a generar redes de alto impacto. ¿Ya? Y además, en un futuro, esperamos sumar a otros actores relevantes dentro digamos, de este mundo, digamos, que también puedan estar apoyándonos. Ya hay algunas comunidades que están ahí detrás, que todavía no las puedo nombrar, pero que van a estar ahí detrás colaborando digamos, con todo este tema. Pero más allá de eso, aquí lo principal son ustedes. O sea, son ustedes las personas que están ahí en el día a día o
digamos, desarrollando algún elemento, algún trabajo relacionado a la trazabilidad a nivel primario, digamos, ya sea en el nivel de Ceremi o en servicio de salud o atención primaria. Porque en definitiva eso es lo que ocurre. Ahí ustedes conocen la realidad y la potencia es que ustedes conocen lo que ocurre y por tanto ahí está absolutamente el valor de todo esto, ¿ya? No está como de unas grandes ideas que puedan hacer, sino que está en las personas que hacen las cosas y de ahí habitualmente salen las mejores ideas y los mejores proyectos. Por tanto, acá lo principal son todos ustedes que están acá presentes en este lanzamiento en vivo, después las personas que también puedan verlo en forma diferida posteriormente. Pero acá los equipos, las personas son lo principal y nosotros queremos potenciar esos equipos, potenciar las conexiones y ayudarles a tener este trabajo colectivo y de aprendizaje, digamos, mutuo entre todos. Entonces, para ser parte de Trazando Ideas, primero es una iniciativa abierta, es decir, no es exclusiva de las personas que trabajan en trazabilidad. Obviamente tiene mucho foco en eso y es algo que queremos potenciar. Pero si hay alguien que sea de otra área, pero sienta que puede aportar en algún sentido, también está absolutamente invitado a ser parte. No hay ningún problema en ese contexto. En el link abajo, digamos, en la descripción del video, hay como les mencionaba al principio, hay un formulario que pueden completar para que las personas que quieren inscribirse lo puedan rellenar. Y también en la página web que les mencioné hay más detalle y también está el link digamos, al formulario para que se puedan registrar, ¿ya? Y vamos a tener una segunda instancia para poder generar estos proyectos, estas conversaciones, este compartir, que vamos a utilizar una plataforma online, que vamos a utilizar el Slack. Para las personas que no conozcan Slack, el Slack es como una especie de WhatsApp, solamente que es mucho más preparado para las conversaciones, porque en el WhatsApp es como una línea temporal desde el más antiguo al más nuevo, y ahí uno se pierde las conversaciones. En cambio, en el Slack se permiten hacer canales, hacer pequeños grupos, se quiere súper bien un hilo de la conversación sin que se pierdan. La verdad es que permite mucho el trabajo colectivo. Así que ahí está alojada digamos, la iniciativa desde el punto de vista de la informáticamente, así de la plataforma remota para poder conectarnos, porque la idea es conectar a personas a lo largo de todo el país. Y les va a llegar el link a las personas que digamos que completen el formulario. Ya tenemos registradas más de 60 personas hasta ahora en la tarde que lo vi. Así que, pero claramente se necesitan muchas más personas para poder desarrollar un trabajo que esté mucho más, digamos, desagregado a nivel regional, digamos. Así que los invito cordialmente a poder unirse a esta iniciativa, que creemos que va a ser bastante necesaria y que entre todos nos podemos ayudar en definitiva de todo este tema. Entonces, el evento de hoy día de lanzamiento, la verdad es que no es solamente yo hablando, eso es muy fome, sino que están dos personas invitadas que son personas que son parte de los distintos equipos de trazabilidad de sus comunas. Va a estar con nosotros Cristian Segovia, él pertenece a la comuna de Buin, y también va a estar Gonzalo Niño, que pertenece a la comuna de Renca, y que vamos a estar en una conversación entre los tres, donde nos van a contar, digamos, los distintos desafíos, cómo ha sido esta experiencia, digamos, de implementar trazabilidad en sus comunas, que no todo es bonito, claramente hay cosas que han sido difíciles, y también pensar en cómo esto puede ser en un futuro, digamos, así como les gustaría, como desafíos a futuro.
Les recuerdo a las personas que están acá, pueden comentar en el chat si tienen dudas respecto a la iniciativa o si quieren hacerle alguna pregunta, tanto a Gonzalo o a Cristian o a mí, déjenla en el chat y las vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos generando, digamos, la conversación. Así que Cristian y Gonzalo. No sé quién. Buenas. Vamos a bajarle un poco a esto. No sé si. Hola. Ahí. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Bien, Qué bueno. bien. Este es este es el saludo para el video, porque nosotros. Así, para ser sincero, ya nos saludamos hace un tiempo atrás, pero es como, hola, sí, ¿cómo estás, Cristian? Sí, tanto tiempo que no nos veía. pero es formal, cuando esto lo vea esto en YouTube en 10 años más, uno no se va a acordar de eso, entonces esto es como la formalidad. Así que bienvenido Cristian nuevamente, bienvenido Gonzalo, y nada, el espacio es todo de ustedes. No sé quién quiere partir respecto con estos conversatorios, y de ahí vamos esperando las preguntas, los comentarios de las personas y los vamos a ir resolviendo digamos, a la medida que se van presentando, o los juntamos ahí lo vamos revisando. ¿Le voy a dar la palabra a alguien? Cristian, por favor. Todo tuyo en el escenario. Hola, buenas tardes a toda la gente que está conectada. En verdad, muy contento de estar acá, de participar de esta idea de Trazando Ideas, porque creo que es una de las cosas que ha imposibilitado el trabajo, el buen trabajo en trazabilidad, o que el trabajo de trazabilidad sea mejor, es que no se han compartido las experiencias. O sea, la razón de por qué tenemos esta heterogeneidad de resultados, donde hay regiones que lo hacen bien, o comunas que lo hacen mejor y otras no tanto, es porque no se dan estas instancias, o sea, no se da la instancia de compartir a nivel ni de los servicios de la salud, ni del ministerio. Ahora, uno entiende que con todo lo que está pasando y toda la cantidad de responsabilidades, a veces esto es difícil, pero creo que es muy necesario hacerlo. Una de las cosas que uno ha aprendido trabajando en trazabilidad es que en verdad el compartir ideas, el ir aprendiendo día a día, tener capacidad de adaptación, es lo que va mejorando los resultados. Sí, Gonzalo. Sí, bueno, sobre lo mismo que comenta Cristian, por ejemplo, en la comuna, bueno, yo represento un equipo súper grande de personas que están trabajando en COVID, y nosotros por iniciativas locales nos hemos juntado con otras comunas a conversar, a buscar información, pero no hay una sistematización del compartir experiencias, las prácticas que han resultado a ciertas comunas que pueden replicarse en otras comunas, ver la experiencia, por ejemplo, o la diferencia entre las comunas urbanas respecto a las rurales, porque también cambia el cómo se hace la trazabilidad si es que el territorio es urbano o es rural, porque no funciona igual el tejido social. Entonces, bueno, no, esto partió, ya llevamos más de un año ya en la pandemia, y como hemos ido aprendiendo en base a aquellas dificultades que se han presentado en el camino, o a porrazo al final, como si bien desde el nivel central se entregó como unas directrices, estas directrices son muy generales. Entonces, también depende de cómo cada centro, cada comuna, interpreta y aplica eso en base a los recursos disponibles que tiene para hacer esto. Entonces, eso genera también mucha heterogeneidad en los resultados, y tiene comunas que, por ejemplo, encuentran una persona por caso positivo, mientras que hay otras que encuentran 3, 4, regiones como Coquimbo que encuentra 4 o 5, que es como lo mínimo que se espera desde la OMS, por ejemplo. Claro. Oye, y Cristian, yo lo mencionaba al principio, pero yo creo que sería interesante
Claro, llevamos un año y un mes, casi un año, 2 meses, digamos, desde que partió todo este tema, así como oficialmente. Eh, y, y no sé si cuéntanos un poquito así como cuál ha sido tu experiencia así si ha sido fácil, ha sido súper difícil, ha sido súper fácil, es como, ¿cómo ha sido así en el día a día, así en terreno? La verdad, implementar la estrategia es un desafío todos los días. O sea, como mencionaba Gonzalo, obviamente hay unos lineamientos generales, pero día a día se van generando siempre buenas, o sea, necesidades. Nosotros partimos, por ejemplo, con un equipo de trazabilidad muy pequeño y que de a poco lo fuimos incrementando porque en verdad habían siempre más necesidades que necesitábamos cubrir. Y eso es algo que no está dicho. O sea, no sabemos en verdad cuántas personas tienen que tener un equipo de trazabilidad, cuánto sale, cuánto cuesta. Y eso lo hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. O sea, hay evidencia que dice 30 por cada 100.000 habitantes o 50. En nuestra comuna por lo menos nos abocamos y tenemos 30 por cada 100.000. Costó, obviamente, empezamos primero con un grupo de 6, después de 15 y ahora ya somos como 35 personas. Entonces, es un desafío constante porque, por ejemplo, cuando a lo mejor por ahí por noviembre, diciembre, donde la cifra ya estaba un poco más baja, llegó febrero, marzo, esto se disparó nuevamente y resulta que el equipo que teníamos tan ordenado tuvo que reconvertirse, hacer otras funciones. Entonces, en verdad, día a día es un desafío nuevo y es complejo porque de repente hay que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, ahora con esta que en verdad se dispararon los casos, una de las cosas que nosotros ya no estamos haciendo porque no podemos o que nos complican mucho es, por ejemplo, trazar desde la sospecha, que es una de las cosas primordiales que sí se hacía al principio, que se le ponía mucha énfasis. Ahora, o sea, si salen a nosotros nos aparecen más casos positivos que sospechas a veces. Entonces, en verdad es algo que, una de las cosas que yo valoro mucho acá es el trabajo interdisciplinario, que hay que tener un equipo de trabajo multidisciplinario, que eso es verdad, la atención primaria lo da mucho, y lo otro es que tienen que ser muy constante el cambio, porque de repente, como esto es tan dinámico, los equipos tienen que ser de la misma forma dinámicos, y a veces en los centros de salud eso cuesta porque el dinamismo en la red pública y la capacidad de transformar rápidamente o sea, no hay una cultura sobre esa área. Sí. Y Gonzalo, ¿tu experiencia cómo ha sido? ¿Así, ¿se ha sido tranquila o o ha sido difícil, digamos, La experiencia del equipo en general, bueno, ha sido de alto y bajo, porque también depende de cómo la pandemia ha ido avanzando, disminuyendo. Hay épocas donde hay muchos más casos que otros, pero a medida que fue pasando el tiempo se fueron superando ciertas dificultades. Por ejemplo, en un comienzo, al principio, el problema era el testeo. No había capacidad de testeo. Y en un periodo de tiempo, por problemas a nivel nacional con los PCR, habían como 14 días de demora, incluso 12 días, lo que generaba que ni siquiera pudiéramos hacer la trazabilidad porque ya estaba terminando su periodo de cuarentena. ¿Te fijas? Y así mucha gente quedó como abajo cuando esto estaba comenzando. Esto fue en mitad de mayo aproximadamente. Otra cosa que quizás fue difícil al comienzo es que participan distintos actores en este proceso completo. O sea, la persona tiene los síntomas, se va a testear al CESFAM o al centro de salud de urgencia, por ejemplo, se toma la muestra, la comuna envía este test con la información a un laboratorio, el laboratorio lo procesa, el laboratorio tiene que entregar la respuesta del resultado, subir la información a Epivigila, y después nosotros nos enteramos de ese resultado y tenemos que informárselo a la persona. Entonces, como pasa por tantos actores distintos, la probabilidad de error puede aumentar. Y eso fue lo que también se fue mejorando en el tiempo, que fuimos capaces, por suerte, de, por ejemplo, coordinarnos con los laboratorios, trabajar con el Epivigila para interoperar nuestro sistema local con el que trabajamos. Entonces se ha ido como facilitando el trabajo. Y el tema de la gestión de la información, como de los datos que muchas veces la persona, la dirección, se registra mal, el número telefónico lo dan con un dígito menos. Entonces, ¿qué genera eso? Que cuando tú quieras hacer la trazabilidad, llamas y el número no existe o no corresponde a la persona. Ya vas a la dirección y no es la dirección correcta. Bueno, buscas en las distintas plataformas que tenemos nosotros, en Rayen,
por todas partes hasta que de alguna forma logramos llegar a esa persona. Y eso que genera demoras en los plazos. O sea, se supone que son 48 horas para hacer el estudio y a veces por este tipo de problemática hace que se demore un poquito más el proceso de la trazabilidad. Sí, es una cadena gigantesca de actores, no solo en la toma, en la gestión, en la coordinación, en las muestras. La verdad es que... Y participan, por ejemplo, los laboratorios privados, laboratorios públicos, laboratorios de hospitales. Entonces, además, no es solo que tú te conectas con tu red local. A veces tus exámenes van a una red que está lejos de tu contacto más directo. ¿Te fijas? El tema de la ISAPRE y FONASA, las personas de ISAPRE, si se toman un test en una clínica donde ellos están donde están inscritos, finalmente a nosotros ese test no nos llega si es que la persona no nos avisa que está positiva, por ejemplo. Perfecto. ¿Te fijas? Si la persona va allá y se ve con su médico allá, esa información no nos va a llegar a nosotros directamente de un momento a otro si es que no nos avisa o si es que nosotros lo buscamos activamente. Interesante ese... Referente a ese tema de la ISAPRE, también hay muchas comunas que es diferente. Por ejemplo, hay comunas que no hacen la investigación epidemiológica de los casos de ISAPRE, porque generalmente los casos de ISAPRE los debería ver la Seremi. Ahora, nosotros como cultura, no sé, pero optamos en la comuna de Huin de hacer la investigación epidemiológica de todos los casos, porque obviamente muchas veces hay un caso que es ISAPRE y a lo mejor convive con casos que son FONASA, y la única opción en verdad para tener toda la información de cómo se mueve la pandemia en tu localidad, en tu comuna, es hacer la investigación epidemiológica a todos los casos, independientes si sea FONASA, sea ISAPRE. Yo creo que eso de segmentar también de repente puede provocar problemas porque uno no alcanza a ver toda la magnitud a lo mejor de la pandemia y está viendo solamente una parte. Claro. O sea, es bastante habitual que, no sé, quizás la gente que trabaja más joven es ISAPRE, pero los papás son FONASA. Y conviven en el mismo domicilio, claro. Entonces, interesante ese... De hecho, acá en el chat alguien mencionaba la bifurcación, digamos, de camino entre privados con público, ISAPRE, FONASA. Yanna Tapia menciona eso. Sí, yo sé bastante. Uno cree que a veces no es tan frecuente, pero como tú decías, en una misma casa, al vivir distintas generaciones, ocurre eso. Algunos son FONASA, algunos es Capredena, y el otro tiene ISAPRE. Entonces, finalmente, como ¿qué aprendimos nosotros o qué decidimos nosotros para poder encontrar aún más? Es que a todos los vamos a considerar como parte de la estrategia de COVID. O sea, a nosotros no nos interesa cuál es la previsión de la persona. Al menos en la comuna nosotros hacemos trazabilidad, seguimiento, visitas a todas las personas de las que nos enteramos que son positivas, que son residentes de la comuna de Renca. Entonces, ¿eso qué hace? Disminuye la capacidad de que haya un flanco donde tú no encuentres personas. O sea, esas personas que pudieran estar invisibles, nosotros intentamos visibilizarlas para poder entregarle, ojalá, a todas las personas el mismo tipo de atención, sin importar si se tomaron el test en una clínica o en los centros de la comuna. Claro. Que es como la lógica epidemiológica que está detrás, pues, o sea, no tiene ni un sentido trazar a los dos papás que están ahí y todos los hijos dando vueltas que queden volando. Sí, es un gran tema ese, ciertamente. Acá en el chat están comentando, bueno, se están ahí como respondiendo cosas respecto a esas diferencias entre FONASA, ISAPRE, y ahora, que eso genera... sorry, No, dale, Cristian. No, lo que pasa es que eso igual genera problemas, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces hacemos el seguimiento de los casos y los pacientes requieren cosas. De repente se sienten mal, requieren medicamentos, etc. Y a veces es complejo porque el paciente FONASA, si está inscrito en un centro de la comuna, yo no tengo ningún problema. Voy, le hago una visita domiciliaria, le entrego los medicamentos. Pero y uno le gustaría hacer lo mismo en un paciente que es ISAPRE, pero resulta que burocráticamente uno no puede, porque o sea, no puede entregar un medicamento a no ser que haya una decisión a nivel central o de la comuna de entregarle nomás la ayuda a estas personas, pero en estricto rigor, si un paciente requiere o a lo mejor una atención en domicilio o medicamentos y hay ISAPRE, es difícil entregarle la atención, no se puede. Entonces eso ha complicado muchas veces, porque una vez uno dice, ¿sabe qué? Tiene que ir con su previsión, tome una hora por telemedicina. Entonces hay cosas que no se pueden hacer. Entonces yo creo que una de las cosas que ha dejado la pandemia, que yo soy un convencido de eso, en esta noción personal, es que en verdad
el sistema de salud tiene que ser unificado y idealmente con un seguro único de salud. O sea, una de las cosas que demuestra esta pandemia es que si bien el sistema de salud tiene múltiples falencias, pero ha logrado resistir a esta pandemia con todo lo que ha costado. O sea, a costa de que los funcionarios están reventados, pero no nos hemos visto tan sobrepasados. Sí. O sea, ciertamente el trabajo que ha hecho APS es formidable. O sea, no solo en la vacunación, que ha sido un ejemplo muy potente, digamos, sino que también el tema de trazabilidad, y que obviamente falta por mejorar, pero eso no quita mérito a todo lo que se ha realizado, que yo creo que es algo increíble. O sea, si no hubiese ese nivel de atención primaria, yo creo que no estaríamos donde estamos ahora. Estaríamos no sé dónde, pero en otra parte, digamos. En una parte distinta, así como, no tengo idea dónde estaríamos. Así que, bueno, es complejo. Oye, y una pregunta para ambos, pero vamos a partir por Cristian. Es como el tema de compartir experiencias con otras personas, entendiendo que no existe actualmente. O sea, ahora sí existe. Somos Trazando Ideas sí existe, justamente nace para arreglar esa falencia, digamos. Pero actualmente no existe algo así como sistemático, institucional, si uno quiere llamarlo. Para poder conectar personas y compartir experiencias buenas y malas, a veces así como, oye, ¿cómo lo hiciste con esto? ¿A dónde apretáis el botón? Así, por ejemplo, uno hace así como, ¿qué le ponía acá? ¿Aprieto clic o no aprieto clic? Esas cosas. ¿Cómo ven los dos el tema de poder conversar con otro que está en la misma parada de usted, digamos, o sea, de estar ahí luchando día a día con los casos confirmados, etcétera? Hacer la trazabilidad, pero ¿qué valor le ven a esa compartir experiencia y al poder hacer ese intercambio de ideas? Yo creo que es una de las, no sé si la única, pero una de las formas que tenemos de mejorar esta estrategia. Cuando tú mencionaste la estrategia de trazabilidad, claro, tiene 3 patitas, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, y en el único que estamos bien, yo diría, en el testeo. La trazabilidad, sabemos que está ahí, no ha logrado despegar, y el aislamiento, ¿para qué decir? Entonces, yo creo que la única forma de mejorar un poco es compartir experiencias, ver cómo lo están haciendo comunas que le está yendo bien, ayudar a lo mejor a las comunas que le está yendo, no sé si peor, pero que no tienen la misma calidad, y compartir experiencias. Yo creo que es la única forma de poder mejorar y de poder aprender. De hecho, nosotros con Gonzalo nos juntamos en algún momento por iniciativa propia, por unos Twitter que comentó el doctor Becerra, que es quien coordina la estrategia en WIN. Y obviamente nos enriqueció mucho compartir las experiencias que teníamos nosotros, cómo llevábamos a cabo la estrategia, cómo la llevaban ellos. De hecho, ahí nosotros empezamos ya a centralizar la estrategia, lo que nos ha resultado mucho mejor. Eso se lo copiamos. Pero en verdad yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, en verdad esto ha sido de ensayo y error desde un inicio. Si hay gente que tiene camino recorrido y eso ayuda a otras personas para que no se equivoquen tanto, para que no tengan tantos errores, es lo que hay que hacer. Finalmente no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esto. Yo cada vez soy menos optimista. O sea, de aquí a fin de año sí o sí. Entonces, yo creo que tenemos que buscar otra forma, o sea, haciendo de la misma forma que lo estamos haciendo hasta ahora, que es como concentrándose en los equipos internos o dentro de la comuna, no lo vamos a hacer. Perfecto. Y Gonzalo, ¿tú cómo ves este tema de compartir con otras personas? Yo creo que es esencial. Como lo decía Cristian, nosotros porque nos interesaba, buscamos, nos contactamos y copiamos también algunas de las herramientas que tenía WIN, porque sabíamos que ellos lo hacían bien. Por lo tanto, como que en esta pandemia hemos aprendido como equipo que de verdad la colaboración, en la medida que se puede realizar, aporta mucho al resultado que tú tienes cuando estás trabajando, en especial cuando se enfrenta una pandemia de esta dimensión. Como que nosotros nunca habíamos vivido nada de esto y probablemente nadie en los últimos 100 años. Entonces, la colaboración aquí es esencial. ¿Por qué? Porque finalmente
los recursos que hay son escasos en APS, que es donde llega donde es como la primera línea de la atención en APS. Y tú al aprender de otros, también aprendes, porque nosotros nos equivocamos, mejoramos esa equivocación y obtenemos un aprendizaje. Pero cuando otra comuna hizo algo que tú no te habías imaginado y también le resulta, bueno, tú también lo puedes implementar. Entonces, tú te tienes que equivocar menos para poder hacer cosas mejores. Y dentro de eso está el uso de la tecnología, que también nosotros consideramos que es esencial. La tecnología como en el amplio aspecto de la palabra, ¿sí? Desde el uso de distintas plataformas, el poder comunicarse ojalá en tiempo real, y sistematizar toda esa información, de verdad que a nosotros nos ha facilitado el trabajo en trazabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre contacto los equipos clínicos, los equipos de trazabilidad, los que estamos en estadística, las personas que trabajan de la Seremi, nos contactamos lo que más podemos con el servicio de salud. Entonces, toda esa colaboración genera un círculo virtuoso que al final nosotros creemos que se traduce en mejores resultados al enfrentar la pandemia. Sí. Mira, acá en el chat de YouTube hay una persona que hace pregunta de eso, pero antes de pasar a esa pregunta, hoy día justo en el auto camino a mi casa, digamos, venía escuchando un podcast, que es como el que hace cuando uno escucha el podcast y luego en vez de ponerla... y justamente el capítulo se trataba de cómo los errores, o cómo aprender de los errores, o no tenerle miedo al error. Y que básicamente son elementos que, claro, a veces uno le tiene como no sé si como los trata de alejar, así como, oye, yo no me equivoco porque me da miedo, me da vergüenza decir que me equivoqué, me cuesta dar el paso. Pero en definitiva, las únicas personas que se van a equivocar son aquellos que lo intentan. O sea, nadie que no intente nada se va a equivocar. Y además, cualquier persona que haga siempre lo mismo va a seguir obteniendo los mismos resultados y va a estar ahí súper metido en su cuadrito, en su metro cuadrado, pero nada más. Entonces, el tema del error o de la falla como un elemento de aprendizaje y de... A ver, ¿cómo decirlo? Como de preparación, como de entrenamiento para seguir adelante, yo creo que es muy potente. De hecho, habitualmente uno se acuerda, así como en la vida, es como, oye, así, es como las cosas que se tiró en la vida, así como, quiero hacer esto, es porque quedó picado después de un error, o porque no te resultó, o porque lo intentaste tantas veces que después te resultó. Entonces como que es raro que uno como que generalmente las fallas, los errores son los que te impulsan a algunas cuestiones. Entonces yo creo que eso es importante. Y además, si otras personas ya pasaron ese camino, y le pueden hacer un poquito más fácil el camino de al lado, digamos, yo creo que es súper importante ese aprendizaje, como mencionan Cristian y Gonzalo. Yo creo que eso es algo que tiene que ocurrir, que yo creo que no está ocurriendo ahora de una forma como masiva, y que es algo que con Trazando Ideas queremos potenciar, el que se comparten esas experiencias, no solo los aprendizajes, que es lo que vamos a conversar ahora respecto a los aprendizajes que han podido tener dentro de este año y un par de meses, digamos, de la pandemia. Pero antes de pasar a esa, ahí había una pregunta en el chat que quedó pendiente, que se me perdió acá, era cómo se utilizaba en algún sistema como informático, como para tener indicadores, cómo lo hacían. Porque ahí decían que alguien ocupaba el EpiVigila y un Excel, por ejemplo, porque el EpiVigila funciona, se cae cada rato. Entonces, si tienen algún elemento complementario tanto para hacer el registro o hacer el monitoreo. Voy a partir yo porque yo sé que Gonzalo va a tener más que hablar que yo. Bueno, en la comuna en verdad no tenemos alguna plataforma tecnológica propia para poder llevar a cabo estos casos. Nosotros lo que sí hemos aprendido un poco y hemos sabido ocupar 100% EpiVigila. Yo sé que la gente no quiere mucho EpiVigila. En un comienzo en verdad era resistido por todo,
pero en verdad nosotros en la comuna, como dijimos ya, esta es la plataforma que tenemos, es la que está habilitada y de alguna forma tenemos que aprender a ocuparla y sacarle el provecho que se supone que tiene. Y no tengo conflicto de interés con Epivigila, no estoy ni contratado por Epivigila ni nada, para clarificar, pero de un tiempo a esta parte hemos salido a trabajar con la plataforma, a obtener la información que nos da, y eso nos ha permitido tener, bueno, hacemos el seguimiento 100% de ahí, descargamos los casos 100% de ahí, hacemos el conteo de los casos de activos de ahí, y bueno, con algunos perfiles, porque Vigila tiene diferentes perfiles, pero con algún perfil nosotros obtenemos la descarga de todos los casos que se han generado, no desde el comienzo de la pandemia, pero sí desde inicios de año, y esto nos permite calcular los mismos indicadores que se miden en los informes, nosotros los calculamos de forma propia. Perfecto. Entonces eso nos permitió un poco ir monitoreando un poco la estrategia para ver cómo vamos, y también generamos ciertos indicadores internos propios, como por ejemplo la positividad de la búsqueda pasiva, la positividad de la búsqueda activa, que en algún momento estuvo súper en boga, que debería darse la positividad desagregada. Nosotros sí hacemos ese tipo de cosas y las tasará. No manejamos tanta tecnología porque usamos 100% Epivigila y todo lo demás, los informes epidemiológicos, lo usamos más que nada de registro en planilla Excel. Tenemos ayuda de un geógrafo para georreferenciar los casos y así nosotros calculamos las tasas locales. Ahora esa es una gestión desde la municipalidad. Pero así hemos podido llevar a cabo la estrategia y tener de igual forma buenos resultados. Perfecto. Oye, y una pregunta así de absolutamente de outlier. ¿Hay como un curso de Epivigila? ¿Hay una así como tutoriales? Es que, mira, lo que pasa es que yo voy a defender un poco la plataforma, pero yo creo que la plataforma no es mala. El problema es que nunca se capacitó a la gente cómo utilizarla y cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, obviamente, si tú tienes una plataforma donde en verdad los usuarios que tienes son nivel básico, no saben sacarle todo el provecho, obviamente no va a ser una herramienta que va a enriquecer la estrategia. Ahora yo creo que poco a poco la gente ha empezado a trabajar mejor con la plataforma, pero obviamente ha tenido problemas, a veces se cae mucho, y claro, cuando se cae Epivigila, para nosotros es re difícil porque hacemos toda la pega administrativa y después hay que pasar todo cuando Epivigila vuelva y hacer todos los registros porque, bueno, y obviamente los registros en la ficha clínica, que eso sí o sí tiene que quedar porque sabemos que Epivigila es un registro epidemiológico y la ficha clínica es el registro clínico de los pacientes. Por lo tanto, sí o sí registramos en las dos partes. Perfecto. Buenísimo. Pero no hay actualmente como un, no sé, taller manual, de Epivigila 2.0, ¿no? No, nada. ¿O un manual? ¿No está documentado ese software? No, lo que pasa es que Epivigila cuando se creó para hacer vigilancia epidemiológica. Ajá. Y se estaba recién inaugurando, entonces no debe haber llevado ni 2 meses de funcionamiento y llegó la pandemia y fue como, úsenlo. Entonces, en verdad, como que... O sea, todavía están usando la versión alfa, si ni siquiera beta. No, ha ido cambiando Perfecto. Según los requerimientos, porque claro, de repente se hizo esta plataforma y claro, era una plataforma para vigilancia epidemiológica, pero no estaba a la altura de ir siguiendo una pandemia. Entonces, según los requerimientos del equipo, se fue actualizando y se iba actualizando y ha ido mejorando. Pero claramente no estaba hecho para hacer la vigilancia epidemiológica en una época de pandemia, sino que era en una época normal. Claro. Es un buen tema, ¿eh? Sería un buen tema de poder tratar ahí en Trazando Ideas, así como, no sé cómo podría llamarlo, así como... los misterios de Epivigila. Claro, cómo usar Epivigila y no morir en el intento. Así. pero no deja de ser, claramente, o sea, si está la plataforma disponible y tiene potencialidad y le ha sido útil a ustedes, digamos, tal vez sacándole el mayor provecho, la verdad es que puede ser repotente empezar a conversar de eso dentro de las personas que se inscriban, porque vamos a generar esto digamos, en esta comunidad de Slack que le mencioné, para las personas que se registren. Recuerden que las personas que están interesadas en ser parte de esta iniciativa de Trazando Ideas, pueden visitar la página web que está en opensaludlab.org, o acá abajo en la descripción del video está el link al formulario para que puedan ver más detalle e inscribirse si así les gustaría, que es nuestra intención, porque mientras más personas haya y más variedad de personas y diversidad,
se genera mucho, es una conversación mucho más rica y más interesante. Yo sé, Gonzalo, en Renca tienen ha sido destacado a nivel nacional en muchos lados. Es como típico, así como donde hay una charla así de trazabilidad ABS, sale Renca mostrando su software y más que su software, probablemente su método, que yo creo que es algo mucho más interesante. Pero así como lo veíamos con Cristian, ¿ustedes cómo utilizan la tecnología o cómo utilizan distintas plataformas para poder generar esos reportes o generar esa trazabilidad que digamos que es necesaria, digamos? Mira, nosotros en el comienzo de la pandemia estábamos trabajando con una planilla, finalmente, donde se compartía la información y ahí se iba rellenando todo y íbamos haciendo los seguimientos, teníamos hartas columnas y cada vez agregábamos más columnas cuando empezábamos a darnos cuenta que era necesaria cierta variable. Pero llegó el punto en el que empezaron a aumentar tanto los casos que nos dimos cuenta que una planilla no iba a dar el ancho, que se necesitaba un sistema. ¿Sí? Que no era solo el uso de una planilla como una herramienta en particular, sino que un sistema que fuera solo para esto, solo para COVID, porque Rayer no era suficiente, Epivigila en ese tiempo era muy en pañales, era muy distinto Epivigila en ese tiempo a lo que es hoy día. Entonces, desde ahí nació esta como necesidad de instaurar un software y una estrategia que es esto como Centinela. Entonces, finalmente nosotros tuvimos la buena experiencia de colaborar con Enel y con Moit, que es un grupo de programadores, que ellos iban respondiendo a nuestras necesidades. Enel participó como una alianza público-privada donde ellos aportaron recursos monetarios que con esos recursos nosotros contratamos el servicio de Centinela, como el de hacer este programa, este software, porque finalmente nosotros fuimos creando el software también a medida que iban cambiando las resoluciones, la estrategia y todo. Entonces, claro, cuando nació este software, era mejor para nosotros que Epivigila, y desde ahí empezamos a trabajar. Posteriormente, logramos la interoperabilidad, entonces hoy día nosotros los casos que cargamos en nuestro sistema se están creando en Epivigila, ¿ya? O sea, nosotros conversamos con ese sistema. ¿Y cómo nosotros calculamos los indicadores? Nosotros trabajamos con ambas plataformas. Nosotros contrastamos la información que nos entrega Epivigila y lo que tenemos en nuestro sistema y vamos viendo cuáles son las diferencias, y desde ahí también vamos mejorando aquellos aspectos que están más bajos. Si nosotros vemos que en Epivigila, por ejemplo, tenemos pocos contactos, pero que en Sentinel los tenemos, bueno, tenemos que ajustar para que todo eso se vea reflejado en Epivigila, porque finalmente de ahí es donde se van a calcular los indicadores. Claro. Entonces nosotros no ocupamos, o sea, ocupamos Epivigila hoy día, pero no como la plataforma principal, sino que nosotros trabajamos en Sentinela, y desde ahí interoperamos con Epivigila, y aquellas cosas que hay que hacer sí o sí en el sistema de Epivigila, de todas maneras nosotros la estamos haciendo constantemente. Y nosotros igual descargamos la información que nos entrega Epivigila, la Ceremi nos envía ciertas planillas con información que nosotros también vamos contrastando, y así encontramos alguna cosa, como por ejemplo que nos caen en la bandeja de entrada casos de otras comunas. Ya. Te fijas que no nos corresponden, entonces nosotros tenemos que limpiar esa información, se contacta a la persona y se deriva a la comuna correspondiente, porque si nos sale a nosotros, a la otra comuna no le aparece. ¿Te fijas? Entonces hay que hacer todo ese... Pero ha sido una buena instancia, como lo que comenzábamos antes de la colaboración. En el caso nuestro colaboramos con entidades público-privadas que nos ayudaron también a desarrollar este sistema. Pero claro, hoy Epivigila es muchísimo, responde mucho mejor a lo que se requiere en la pandemia que lo que era en mayo del año pasado, que fue cuando nosotros empezamos como entre abril y mayo a desarrollar este sistema. Perfecto. Interesante. Súper interesante lo que mencionan. Ahora, para pasar a otro tema, si se pudiesen así como resumir los aprendizajes en esta pandemia, trazabilidad, digamos, ¿cuáles son las tres
dos, tres, cuatro cosas más importantes como aprendizaje que ustedes han podido tener como parte, digamos, de los equipos en cada una de sus comunas? Y que les gustaría así como transmitir al resto de las personas, a ver si le hace clic, digamos, alguno de aquellos aprendizajes al resto de las personas que están acá. Cristian. Sí, mira, yo más que dar aprendizaje de la pandemia, yo creo que hay cosas que son súper esenciales. Uno es mejorar los registros. Una de las cosas que obviamente como yo soy tecnólogo médico y todas las personas que son clínicos se nos inculca mucho el tema de los registros y que estos sean buenos, sean fiables. Y eso es un tema que cuando nosotros empezamos a trabajar, que también teníamos planilla Excel en Drive, eso es muy difícil o sea, se puede perder o se puede cometer un error muy fácil. Y lo otro es el manejo de datos. Una de las cosas que yo creo que ha enseñado esta pandemia es que tenemos que tener, en verdad, gente que sepa manejar los datos, porque obviamente el saber manejar los datos nos van a dar información y vamos a poder tomar mejores respuestas. O sea, hay que recordar que al principio de la pandemia, o sea, después se fue armando, pero no existían todos los reportes que existen ahora, no estaba la información abierta. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas principales y la cual se deben actualizar todas las escuelas de medicina o que fueron, porque en general a nosotros no nos forman para manejo de datos, ni para registro, y yo creo que ese es un área que se viene fuerte, o que se debería fortalecer, y mucho. Y lo otro es que existe vigilancia epidemiológica permanente en la atención primaria. En general, cuando se traspasó el tema de la estrategia a la atención primaria, fue para todos nuevo, porque en verdad generalmente esto está en la seremía, ellos hacen vigilancia epidemiológica más que nada, trazan ciertos casos y la atención primaria no. Y yo creo que una de las cosas que ha tenido importante de la estrategia es el vincularla a la población. Saber dónde están los casos, saber la población que voy a encontrar, saber las áreas que son vulnerables, dónde hay más hacinamiento. Entonces, yo creo que ese aprendizaje es lo que yo valoro y espero que sea un aprendizaje constante, no que solamente quede ahora que hay pandemia y después no se haga nada más. Perfecto. Conocer el territorio, así. Sí. Exacto, sí. ¿Y Gonzalo? Sí, eso como bien decía Cristian, es esencial, el conocer el territorio, porque dentro de una misma región, la región metropolitana, tú tienes zonas rurales, zonas urbanas de cierto tipo, unas que son más parecidas a otras, con más áreas verdes, menos áreas verdes, más zonas comerciales, menos zonas comerciales. O sea, hay muchísima variabilidad dentro de una misma región, o una misma comuna incluso, en cómo se comporta el entramado social. Entonces, si no se conoce el territorio, es súper difícil. Y no solo conocer el territorio, sino que colaborar con las personas que viven en ese territorio. Nosotros, una estrategia que salió hace un tiempo fue el cuenta tus contactos, que cuando nosotros tomamos una PCR, se le entrega a la persona un papelito donde anote el nombre y el número de las personas con las que tuvo contacto los últimos 2 o 3 días. Yeah. Entonces, cuando nosotros hagamos el llamado telefónico, esa persona tome ese papel y ya tenga más o menos visto con qué personas tuvo contacto antes de hacerse el examen, ya sea por búsqueda activa o por sospecha, porque cuando te llaman de imprevisto, ya si yo me tomé un examen hace 2 días atrás y me llaman de imprevisto hoy día a las 5 de la tarde, donde yo estoy terminando mi trabajo, no sé qué, es súper difícil que yo me acuerde en ese minuto con todas las personas con las que tuve contacto probablemente hace 2 o 3 días atrás. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros nos anticipamos con la comunidad y que la comunidad registre su información antes, cuando nosotros los llamemos y ellos sean un caso positivo, bueno, nosotros, tanto para nosotros como para ellos, se va a hacer más fácil compartir la información y llegar a ella. Otra cosa importante también ha sido la toma de test en zonas que nosotros identificamos, como también comentaba Cristian, desde el mapa, que son zonas que requieren más intervención porque hay más hacinamiento, porque hay más movilidad, porque hay más paraderos, porque hay un paradero micro de colectivo. Entonces, también se ha intentado trabajar con los dirigentes sociales, por ejemplo, y que si ellos tienen dentro de una villa, una población, un grupo de personas que se quiere tomar test, bueno, nosotros podemos coordinar y hacer por ejemplo, un testeo en esa zona. Uh-huh. Pero es súper importante eso, que al principio nosotros al menos no lo habíamos considerado tanto, como en esta locura de testear, aislar y lograr que las personas no se contagiaran, no interactuábamos mucho con el territorio,
pero a medida que uno interactúa con el territorio también se va dando cuenta de otras cosas. Conversar con los vecinos de la persona positiva, si es que no se encuentra en la casa, por ejemplo, eso que son cosas que se hacen. Como te decía, conversar con los dirigentes. Si tú te comunicas con el territorio, también te entrega información que probablemente cuando llaman a la persona para hacer la trazabilidad, no necesariamente se acuerde o quizás no lo considere importante dentro de las cosas que te va a mencionar. Sí. Eso yo creo que es un aprendizaje, como la colaboración en todos los niveles, no solo con los privados, no solo con el servicio de salud, no solo con tus spams, sino que con el territorio, con los dirigentes, con los comerciantes, con todos los que te puedan entregar información útil desde el punto de vista epidemiológico para entender por qué la pandemia se comporta como se está comportando y que no es igual en cierta zona de la comuna como lo es en otra. Y Cierto. otro aprendizaje que al menos nosotros consideramos es el tema de la tecnología. Y no necesariamente hacer un software como nosotros lo pudimos lograr por suerte, porque tuvimos la voluntad política, recursos externos que nos permitieron desarrollar desde el comienzo esto, sino que el uso de la tecnología al alcance de cada uno de los actores de esto. Si tú dispones de tecnología, ya sea una planilla, ya sea un software, trabajar bien con Epivigila, crear un manual, por ejemplo, sería una muy buena iniciativa que permitiría a todos manejar igual de bien Epivigila, porque probablemente, no sé, Buin debe ser de los que mejor maneja Epivigila, de los que nosotros conocemos al menos acá en la región metropolitana. Por tanto, si ellos tienen ya una experiencia y pudieran colaborar con eso y nosotros podemos colaborar con lo otro y si se puede armar, por ejemplo, un manual desde los mismos actores, sería súper útil porque hay cosas que algunas comunas ven que las otras probablemente no son capaces de ver. Sí, ciertamente. Es como irónico toda esta cosa porque, claro, ahora estamos en cuarentena, todavía muchas comunas, y el tema y el distanciamiento social, aléjate, trata de no estar con otro, pero lo que estamos hablando es que en realidad necesitamos estar más conectados con el otro, po. Es como irónico, es como, oye, sí, pero claro, pero una cosa es estar lejos físicamente y otra cosa es estar cerca del punto, como cercano del punto de vista de entender que necesito estar con el otro, necesito ayudarlo, necesito conectarme con el otro, digamos. Entonces, si bien es cierto, hay que estar distante físicamente, hay que estar súper cerca del punto de vista de personas, así como como de la dignidad de las personas prácticamente. ¿Sabes qué? Otra cosa, Paulo, que hoy ¿sí? día no sé si vieron los resultados de la encuesta CEP. Mostraron una información que me pareció súper relevante, ¿ya? que tenía relación con a quién le cree las personas respecto a la información que se le entrega. Ajá. Y en los primeros dos lugares, en el primer lugar estaban los expertos y en el segundo lugar estaba la familia. En el cuarto lugar estaba la municipalidad, en el quinto lugar estaba el gobierno, es decir, que las personas le creen más a la información que le entregan los expertos de algún tema y los familiares directos con los que se relacionan día a día. Entonces, si nosotros también trabajamos en el trabajo más comunitario, en aprender desde la comunidad y hacia la comunidad, entregar más herramientas de cómo se transmite el virus, que ahora se ha visto que es más por aerosoles, antes que pensábamos que era más como... todas esas cosas probablemente van a generar un mayor efecto en el control de la pandemia. ¿Sí? Sí. También tomar en consideración eso, que la gente se mueve también por lo que le dicen a quien tienen al lado, el vecino, el familiar, que eso es lo que se genera como conocimiento colectivo al final. Claro. Sí, y todos lo hacemos, digamos, cuando uno tiene alguna duda, claro, uno no se pone a buscar, sino que le pregunta al de al lado, oye, ¿qué crees tú? El otro le dice, o no sé qué, y uno toma decisiones basado en ese comentario. Sí, súper potente. Acá Yanna pregunta, antes de pasar a los desafíos, no desafíos, sino que bueno, ¿cómo ven esto para adelante? ¿Cómo les gustaría, digamos, que fuese esto en un futuro? Ya algunas cosas ya las hemos conversado. Pero ¿cómo les gustaría que esta cosa avanzara en los próximos meses o años? No sé cuánto terminará esto. Pero ¿cuál es así como su visión? Así como, ojalá no apocalíptica, sino de cómo para poder salir adelante, digamos, como sociedad, digamos. Pero antes de eso, acá Yanna pregunta
si ustedes realizan la trazabilidad desde la sospecha, con el aislamiento de los contactos estrechos. Pregunta como desde cuándo hacen la trazabilidad, básicamente. Sí, mira, mira, nosotros en Buin desde que comenzó la estrategia en la atención primaria empezamos a trazar siempre desde la sospecha. Y nosotros íbamos midiendo más o menos generalmente teníamos una cobertura de trazado de la sospecha de un 80%, más o menos nos movíamos por ahí. El problema es que cuando empezó el aumento de casos fue imposible. Si bien nosotros igual teníamos un equipo grande de 30 personas, como yo te digo, hay veces que teníamos más casos positivos que sospechas que trazar. Entonces ahí hubo que reconvertir un poquito la estrategia y actualmente no estamos trazando desde la sospecha, con todo lo que eso significa, porque obviamente no se hace un aislamiento oportuno de los casos y ha sido súper complejo. De hecho, nosotros habíamos postulado que si bien hay muchas, o sea, se dice que para una población de 100.000 personas requiere un equipo de 30 trazadores, creemos que eso también se tiene que ir actualizando según la incidencia de casos. O sea, obviamente si yo tengo 100 casos activos, a lo mejor con una dotación de 30 personas voy a estar bien, pero si se triplica, y aparte que lo que ha pasado es que han aumentado los casos de un día para otro mucho, y no tenéis cómo aumentar la dotación tan rápido. Entonces, eso ha sido una problemática. Ahora, lo ideal sería así hacerlo desde la sospecha siempre. Nosotros lo hacíamos con buenas coberturas, pero lamentablemente con cómo está la pandemia ahora no hay forma. O sea, finalmente estamos trazando o haciendo la investigación epidemiológica de los casos positivos, aislando sus contactos, pero no estamos, o sea, intentamos por todas partes no abandonar el trazado desde la sospecha. Nosotros teníamos atenciones en domicilio, testeábamos en domicilio, y finalmente cuando empezó a aumentar esto tuvimos que ir cancelando o suprimiendo ciertas actividades, intentando dejar para el último el trazado de la sospecha, pero ya llegó un momento que lo tuvimos que dejar de lado y no se pudo, pero o sea, con todas las implicancias que eso tiene. En el caso ya de Renca también se hacía, cuando era posible, también se hacía la trazabilidad desde la sospecha, pero hay cierto umbral que cuando se supera de casos positivos, todos los recursos se vuelcan finalmente a tomar toda la información posible de esos casos y que ojalá no se agraven y que ojalá tengamos la mayor cantidad de contactos, pero cuando se pudo, antes de marzo, entre septiembre y marzo más o menos, ese es como el periodo en que nosotros más pudimos hacerlo, se trazaba desde la sospecha. Entonces también te adelantaba el trabajo y cuando la persona salía positiva ya había algo avanzado y probablemente lo único que había que hacer era que el equipo clínico fuera a tomar los signos vitales, ver cómo se encontraba, qué síntomas tenía, y aquellos pacientes más moderados, más graves, probablemente tenerlos con mayor vigilancia o derivarlos al nivel secundario. Pero sí, cuando habían recursos se podía. En el caso nuestro, nosotros también hemos intentado tener la mayor cantidad de trazadores por habitante. Nosotros actualmente tenemos 1 cada 5.000, que es como el mínimo que se habla en todas partes, que es como, en el caso nuestro son como 32, 34 trazadores. Pero actualmente uno de los problemas es que los recursos no son constantes desde el nivel central para eso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si la comuna no tiene cómo volcar recursos y destinarlos para la trazabilidad directamente, se hace mucho más complicado que ellos puedan encontrar más casos. En el caso de nosotros, hemos tenido la suerte de que se han disponibilizado los recursos para esto, por lo tanto, hemos podido tener o mantener una cantidad alta de personas trabajando en trazabilidad que, si es que no hay tantos casos, bueno, pasan a otras funciones de seguimiento, pasan a otras funciones de llamado, por ejemplo, de los pacientes moderados o de los familiares de los moderados que están en el hospital. Pero es un temazo, o sea, ojalá se pudiera trazar desde la sospecha siempre, porque eso adelanta mucho trabajo y permite aislar mucho mejor. Y también derivar a residencias sanitarias con mayor oportunidad. Perfecto. Oye, interesantísimo todo lo que se vive ahí detrás de bambalinas. Impresionante. Oye, para ir finalizando ya, hoy hemos tenido casi 30 personas todo el rato, constante, así que muchas gracias a todas las personas que han estado acá. Les recuerdo que en la descripción pueden ver más detalles, cómo inscribirse, cómo ser parte de la plataforma, digamos, de la iniciativa de Trazando Ideas. Y no sé, al final, Cristian y Gonzalo, ¿qué? Así como palabras finales, palabras al cierre.
¿Qué le gustaría decir, así como, cómo ven esto a futuro? No sé, es libre, tema libre, digamos, para ustedes. Ya, mira, yo espero equivocarme, pero no veo un futuro muy próspero aquí adelante. O sea, creo que para tener resultados distintos tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Perfecto. Y eso es una de las cosas que no se ha hecho. O sea, volver a las cuarentenas dinámicas, volver a esto que salen como una fase 2, cuando no cumplen con los requerimientos que salen en el protocolo del plan paso a paso, y que en verdad eso no tiene una explicación certera, porque hoy día le preguntaban al ministro que por qué salían y era como que se veían en un conjunto los indicadores. Sí. Entonces esta cosa que no se entiende, creo que para tener resultados distintos hay que hacer las cosas diferentes y eso no se ha hecho. O sea, la comunicación de riesgo sigue siendo compleja, sigue despertando cierta tranquilidad, se viene el Día de la Madre, se vienen elecciones, y uno no sabe qué va a pasar de ahí en adelante. Entonces, nosotros en la comuna vimos de hecho teníamos unos gráficos donde hubo un alza con el permiso de vacaciones de los casos en la comuna. Nosotros somos una comuna rural donde también hay mucho empleo de temporada. Con la llegada de esos temporeros también aumentaron los casos, y después cuando ya se habilitó todo en marzo se dispararon. Entonces, claro. Todo esto obviamente va a traer su incidencia. Finalmente la región metropolitana ya se ha dicho muchas veces que funcionan como una sola unidad, pero aún así se insiste en estas cosas. Entonces, yo no creo que, o sea, puede ser que a lo mejor vamos a seguir teniendo casos de aquí a fin de año, no sé si una tercera hora tal vez más baja, y esperar que las vacunas funcionen bien. O sea, yo creo que está toda la fe puesta ahí, aunque existen estudios que dicen que aún vacunando a toda la población, las medidas no farmacológicas, que es la trazabilidad, por ejemplo, tienen que mantenerse, porque si no, este R0, este índice de reproducción del virus igual no se logra controlar. Entonces, yo creo que eso es importante transmitirle a la población en general buena información, y eso no se hace, o sea, no se hizo y no se está haciendo. Y por eso yo no veo un futuro muy próspero, pero espero equivocarme, ¿eh? Espero equivocarme, porque en verdad espero que termine esto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gonzalo. Bueno, yo igual comparto lo que dice Cristian. Yo creo que esto se va a mantener un buen tiempo. Si no cambia la estrategia radicalmente, nos vamos a mantener igual que hemos seguido este año. No va a cambiar mucho más. Una ola más alta, un poquito menos alta, una meseta más larga, más corta. Van a ser como sí o sí las cosas que van a suceder, porque no podemos confiarnos solamente en las vacunas. No, si bien son un instrumento que pueden permitir un mejor control, esto se va a mantener por mucho tiempo más. Yo creo que sí o sí este año va a seguir tal cual, y probablemente el que viene también. Hay algunos autores que plantean que esto se va a convertir en una endemia y va a ser como la influenza, que va a ser estacional y que se va a mantener por siempre este virus circulando. Lo que sí, creo que tenemos mucho todavía por avanzar en distintos aspectos. Mejora en la comunicación entre los distintos niveles, en la comunicación de riesgo hacia la población, el poder intercambiar información de manera segura también es súper importante, y es algo que no se ha trabajado desde el nivel más central. Cada uno maneja los datos como tiene acceso a manejarlo. Que ojalá los datos se disponibilizaran mucho más desagregados desde el nivel central para también poder tomar decisiones más locales. Nosotros como comuna hemos tomado esa iniciativa, pero porque tenemos un grupo de personas que trabaja para eso de manera constante. Y nosotros sabemos la positividad en BAC, sabemos la positividad en sospecha, sabemos la positividad por antígenos, por PCR, o sea, tenemos la información desagregada. Pero si tú revisas los informes epidemiológicos, la información no está desagregada por todas las variables que te pudieran explicar, por ejemplo, por qué salieron estas 10 comunas de cuarentena, siendo que los mismos criterios que establece el plan no los cumple. Porque así también te permitiría a ti como comuna trabajar aquellos aspectos que tú ves más débiles, de manera que pudieras apuntar hacia salir de la cuarentena, pasar a una fase superior. Y en el futuro, o sea,
Ojalá que más gente se vaya sumando a esta iniciativa, ojalá podamos compartir más información, el uso de la información que sea para tomar decisiones que impacten realmente al territorio y al control de la pandemia. Ojalá sería, es como el sueño mayor, que la estrategia ahora fuera cero COVID, que se lograra hacer lo que se hizo en Vietnam, lo que se hizo en Australia, en Nueva Zelanda, porque Chile, si bien no es una isla, se comporta muy parecido a una isla. ¿Te fijas? Tenemos una cordillera completa con Argentina, tenemos algún acceso por tierra en el norte y avión. No tenemos mucho contacto, no somos un país que esté al lado de muchísimos otros países, que haya muchísimo intercambio. Entonces, quizás se podría hacer si es que los recursos se abocaran todos a eso. Pero la estrategia ha sido más bien de mitigar un poco a través de estas cuarentenas dinámicas y de fortalecer el nivel secundario, que desde mi perspectiva personal no es lo mejor. O sea, ha servido, sí, indiscutiblemente, pero lo mejor es cortarlo antes, no cuando la persona ya está grave. O sea, ojalá que la menor cantidad de personas llegaran a una gravedad mayor o a fallecer. O sea, y eso también es algo que nosotros nos hemos abocado. O sea, evitar a toda costa que la persona se agrave, y si es que se agrava, saberlo lo más temprano posible, cosa de poder actuar nosotros y derivar oportunamente al nivel secundario. Claro, perfecto. Comparto prácticamente todo lo que ustedes dijeron. Así que, bueno, la idea también en trazando ideas es debatir estos temas, pues en definitiva, esto no es así como, compartamos ideas y, qué bonito y somos todos felices. No, o sea, esto es ciertamente la colaboración es importante, pero el conocer el contexto, el dar tu opinión, el plantear una situación, yo creo que es algo súper necesario. Y faltan canales para poder conversarlo así como entre todos. Son cosas muy aisladas, entonces les quiero agradecer, Cristian y Gonzalo, súper interesante la conversa. También les quiero agradecer a todas las personas que han estado hoy día en el lanzamiento de Trazando Ideas. Los dejo invitados nuevamente a visitar la web de opensaludlab.org. Ahí dentro de la iniciativa está esta de Trazando Ideas. También en las redes sociales también estamos subiendo tanto Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí estamos subiendo bastante información respecto a esto. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el formulario para poder inscribirse. No es exclusivo, recuerden, para las personas que trabajan en trazabilidad. Si no es cierto, tiene un foco muy potente y por tanto la idea es que haya mucha gente ahí. También está abierta a otras personas que tengan interés real, digamos, en compartir y ayudar a que esto se fortalezca, digamos, porque una de las... cuando ya la vacuna ya esté y esté en otras medidas, ya la única forma de que esta cosa se mantenga más o menos bien en el tiempo es con un buen sistema de trazabilidad, de testeo, TTA, digamos, en general. Así que agradecerle nuevamente a todos. Muchas gracias. Ha sido una genial conversación. Agradezco a todos. Y bueno, dejarlos nuevamente invitados. Y nos estamos encontrando en otra sesión. Y que tengan muy buena tarde y lo pasen muy bien. Chao, cuídense. Hoy un aplauso para ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Chao, cuídense.